Hola, ¿cómo están? Qué gusto estar aquí con todos ustedes. Por favor, confírmenme en el chat si me están viendo y me están escuchando bien. ¿Listos para empezar con esta sesión de lujo? Sí, perfecto. Qué gusto estar aquí con todos ustedes. Recuerden que los mejores clips de esta entrevista se van a publicar en YouTube, pero ustedes que son parte de la Academia Leaderty pueden estar aquí en vivo, hacer sus preguntas. Cualquier cosa que quieran preguntarle a nuestro invitado, pónganlo en el chat. Y si es algo que considere mi equipo que le puede servir a todo mundo, pues le haremos llegar la pregunta con todo el gusto y todo el cariño. Y bueno, pues muy contento hoy de recibir en nuestro podcast a un invitado de súper lujo. Él es conferencista, escritor y es fundador de Bepreneur, que es una agencia de consultoría para emprendimiento, lo cual a todos los aquí presentes nos va a ayudar mucho porque todos aquí somos emprendedores. Y adicionalmente, a lo largo de su carrera ha tenido grandes puestos. Ha sido director en empresas multinacionales como Oracle, como Samsung. Ha tenido logros en ventas fuera de serie en todo lo que es el continente. Y actualmente es vicepresidente global de marketing en T-Tech y es host de un podcast llamado Un Poco Geek, el cual ahorita ya les contaremos dónde escucharlo porque no se lo van a querer perder. Pero bueno, tenemos directamente desde Colombia a mi queridísimo Alejandro Arias. Alejandro, qué gusto estar aquí contigo. Se enloquece la audiencia. Hola Jaime, ¿cómo estás? Un Muy bien, placer muy feliz de estar aquí contigo. contigo. Muchas gracias por la invitación. Saludos a Oh, toda la audiencia, a los que están escuchando. sí, aquí tenemos algunos alumnos en vivo que estudian conmigo cada semana. Pero bueno, también si alguien que lo esté viendo en YouTube el día de mañana tiene alguna pregunta, ya le contaremos dónde encontrarte, dónde ir directamente a tus redes. Y bueno, a mí me gustaría mucho centrarme en dos temas que son tu podcast y todo lo que tiene que ver con el emprendimiento, porque tú tienes una visión 360 de todo lo que es el emprendimiento. Pero antes de llegar ahí, pues nada más para que este público maravilloso te conozca, no sé si pudieras contarnos un poquito pues cómo llegas a todos esos grandes puestos, a todos esos grandes logros. ¿Cuál es la batalla de Alejandro para llegar tan joven a tan alto? Pues yo creo que uno tiene que ser un intrapreneur para poder lograr estas cosas. Y ahí es algo que ha cambiado mucho. Yo empecé siendo emprendedor. Yo en la universidad monté una empresa que se llamaba Work and Travel Colombia. Llevé miles de personas a estudiar a trabajar en verano en parques de diversiones en Carolina del Sur, en Myrtle Beach específicamente. Yo mismo hice un intercambio en la universidad con una empresa en justamente Carolina del Sur, con una universidad allá que se llama Coastal Carolina University, y allá trabajamos en unos parques y a mí me fue muy bien. Yo me crié en Estados Unidos unos años, entonces tengo muy buen inglés y logré entrar como al área de recursos humanos que contrataban a todos estos extranjeros. Era la primera vez que contrataban colombianos porque no aceptaban colombianos, solamente el colombiano que ellos conocían era el colombiano de cocina, ¿me entiendes? De lavaplatos. Cuando nos conocieron a nosotros dijeron, wow, todos ustedes hablan inglés perfecto, tienen buen servicio al cliente, nos encantan, queremos más colombianos. Y yo, venga, yo les ayudo. Y así empecé a traer los amigos de la universidad y eso. Y en 3 años eso se volvió un descontrol gigante porque ya no eran los amigos de los amigos, sino que empezaron a traer otra gente y se empezaron a quedar, se volaron, sueño americano, todo lo demás. Y dijeron, Alejandro, necesitamos a alguien que nos controle este tema en Colombia, a nosotros nos encanta trabajar contigo, monta la empresa, te damos la autorización. Entonces yo durante casi 4 años estuve llevando cientos de personas todos los años a trabajar en verano. Y me fue muy bien, Yo me acuerdo que estaba incluso pensando en si vale la pena trabajar o me dedico a esto tiempo completo, pero es que era solo para el verano. Entonces yo decía, no, tengo el resto de tiempo libre y me salió una oportunidad en Oracle justamente. Y entonces tuve ahí mi primer empleadito que me ayudaba a recibir las citas de las personas interesadas.
fue tan exitoso que yo nunca hice marketing. La verdad, el voz a voz, que es una de las cosas locas del emprendimiento, de los negocios, fue lo que me ayudó. Yo lo único que hice fue el típico papelito con arrancar un teléfono montado en una pared de la universidad y ya. Y de ahí, voz a voz, voz a voz, voz a voz, voz a voz. Ahí empecé a trabajar en Oracle al mismo tiempo. Y siempre tuve ese tema de intraemprendimiento, que era, quiero más. Hay personas, yo creo que dentro de las empresas que están esperando mucho a que pase naturalmente su ascenso. Y yo me acuerdo que con mi jefe, yo empecé ganándome $500 o $400 máximo al mes. Y el cargo más bajo de la compañía, y lo primero que le dije a mi jefe es, quiero una campaña. Yo era coordinador de marketing, yo hacía Exceles, listas de eventos y eso. Y el man, tranquilo, ayuda con esto. Y yo, no, dame una campaña, dame una campaña, dame una campaña, dame una campaña, dame una campaña. Hasta que me la dio y fue una de las campañas más exitosas que tuvo la empresa en esa época. Incluso me llevaron a un evento donde no solamente iban directores y VPs a que presentara la campaña, una campaña de developers. Allá en Oracle, cuando apenas estaba empezando el tema de los developers volviéndose cool, chévere, los programadores, los desarrolladores. Y ahí tuve una carrera muy exitosa en esta empresa que me llevó a cambiarme de industria a Samsung. Cuando yo entré a Samsung, no existían los Galaxies. En esa época no habían lanzado Android, apenas estaba empezando. BlackBerry en Colombia por lo menos era líder absoluto con 86% de market share. Y yo no iba ni siquiera para el departamento de mobile, yo iba para el departamento de IT, que eran monitores, impresoras, periféricos, discos duros. Y el presidente de Samsung me dice, mira, estamos montando una nueva área que es mobile. Y yo ni sabía que Samsung vendía celulares. Y me dice, me gusta tu actitud, yo soy de Medellín, siempre he sido un man vendedor, echado para adelante, con una personalidad fuerte. Y el man le gustó y me convenció y yo dije, no, esto va a ser terrible, que yo no tengo ni idea acerca de consumo masivo de electrónicos ni nada de esto. Pero bueno, yo ya acabo de terminar un máster en marketing y dije, bueno, vamos a todas estas cosas, vamos a ver si lo metemos y fue la mejor decisión que tomé en mi vida. Nosotros pasamos de $30 millones en ventas a $550 millones en ventas en menos de 3 años. Entonces fue una expansión y expansión y expansión de un equipo de 4 o 5 personas de la división a un equipo de más de 50 personas. Entonces, y obviamente yo ascendiendo a medida que la división crecía y pues nos volvimos líderes absolutos, número unos, de ser octavos, novenos. Entonces, esas expansiones son emprendimientos en sí entre las empresas, ¿me entiendes? Porque no hay nada, no existe. Incluso muchas de las personas que después, cuando ya estábamos más grandes, contratamos, se quemaron. Porque nos los empezamos a traer de Procter & Gamble, de Chic Energizer, de Nokia, que era el líder en ese momento también. Pero todos ellos estaban acostumbrados a un corporate scene que era muy estructurado, con muchos procesos, como que yo lleno el template, yo hago lo que me dicen, yo llevo cuál es la directiva corporativa, como esperando órdenes, y aquí era, no papi, aquí toca es lo que toque hacer. Y yo me acuerdo una vez yéndome a una bodega en Zona Franca, porque le habíamos prometido a un operador, a Claro, que le íbamos a entregar 20.000 equipos por una promoción del fin de semana, y los hijueputas equipos no salían. Qué pena, no sé si se puede decir palabras en este podcast. Se puede decir lo que quieras. Bueno, y nos tocó montarnos en un camión, entrar a Zona Franca y ver cómo hacíamos para sacar esos equipos de Zona Franca y llevarlos al operador porque tenemos la promoción al otro día. Entonces, cuando hablamos de intraemprendimiento, es eso. No es... Y uno trabaja en estas empresas y para mí siempre ha sido... Todas las empresas que yo he trabajado, he creado áreas nuevas. Cuando estuve en Oracle, yo desarrollé toda el área nueva de aplicaciones. Ellos enfocaban en bases de datos y ellos compraron una cantidad de empresas que era la parte competida con SAP, con SAP, y todo eso era nuevo, no existía, no había nada. Y en otros países habían 7, 8 personas y aquí era yo y un vendedor. Y hagámosle.
Pasamos de $1 millón en ventas a 19 millones de dólares en ventas. Entonces, siempre me han encantado esos tipos de retos. Siempre me he encontrado, ay, saluden por allá a mi suegra, que está Saludo a la suegra. ayudándonos con el bebé. Tengo un bebé recién nacido ahorita, entonces tenemos acá a mi suegra ayudándonos un poquito. Entonces, siempre me han gustado ese tipo de roles. Por eso he sido emprendedor y por eso también he sido empleado. Cuando he sido empleado, yo mismo he sido un emprendedor dentro de estas empresas. De ahí me voy, ya después, la gente que sabe de Samsung o que ha trabajado con coreanos, sabe que un año en una empresa trabajando con coreanos asiáticos equivale a 3, 4 años en una empresa normal. Son muy trabajadores, son muy estrictos, son muy agresivos también, la forma en que hablan, son machistas, son peyorativos, fuertes, ¿entiendes? Y si no tienes una buena personalidad resistente, no te quemas rápidamente. Y nos pasó con muchos ejecutivos, 4 o 5 meses, y un coreano diciéndole, pero entonces yo para qué te pago, para qué te estoy dando toda esta plata, tú no sirves para nada, no sé qué, a ver, ¿dónde está la propuesta, dónde están las ventas, dónde están las cosas? Que eso ya hoy en día no se ve. También ha cambiado mucho el escenario, eso ya es para una demanda laboral, para una exposición en redes sociales, eso ya no se puede hacer. Yo me acuerdo una vez presentándole a un coreano y le encantaba que uno imprimieran los slides para poder revisarlo mientras nos veían. Y empezó, ¿qué es esta mierda? Y lo tiraba al piso y lo escupía. Esto no es lo que da, si no vamos a cumplir, no sé qué. Y yo tranquilo viéndolo, ¿me entiendes? La gente... ¡ah! Entonces, también había que tener esa forma de ser agresivos con ellos. Yo creo que la primera vez que yo pensé que me iban a echar, le pegué un puteadón a un coreano donde él me estaba poniendo a hacer una presentación 5 veces. Primero 30 slides. No, muy larga, hazla de 10 slides. Puta, entonces corte, haga acá, ajuste, chiquito, más demorado, porque la data estaba, o sea, lo que queríamos presentar ya estaba. A las 10, uy, no, muy cortica, ya muy comprimida, muy chiquito, no se ve estético, por favor, cambiar. Y, puta, entonces listo, hagámosla de 18. No, más bien volvamos. Y yo, no, coma mierda, weón. Coma mierda, este es tu trabajo. Tú eres el que tienes que hacer. Yo te la estoy haciendo porque yo conozco el negocio, pero es tu puto trabajo y yo ya voy a hablar con nuestro VP, le voy a decir, ni mierda, yo no hago más tus presentaciones, así que si me vas a echar, échame, pero yo necesito vender. Yo necesito estar enfrente de los clientes, necesito estar enfrente de nuestros proveedores. Sorry, pero yo no puedo estar perdiendo tiempo con estas putas presentaciones. Desde ahí, nunca más me volví a joder. Y al mes me ascendieron. ¿Me entiendes? Entonces, algunas veces también ver... Hay que tener carácter. Hay que tener carácter y saber que yo creo que ellos dijeron, no, este pelado tiene carácter, este pelado da para... De pronto les gustó que yo fuera agresivo porque piensan, no, entonces él va a ser agresivo también con sus juniors. Y nunca en mi vida he sido agresivo con mis juniors, siempre he sido una persona coach, siempre me ha gustado es sentarme con ellos el primer día y decirles, vos qué querés en este cargo, para dónde vamos, qué vamos a lograr y ayudarles a lograr eso. Y hoy en día muchos y si esto lo ven algunas de las personas que han trabajado conmigo, me encanta cuando veo los éxitos de ellos, me encanta cuando veo y cuando dicen, Alejo, vos me ayudaste ahorita a estar donde estoy. Entonces, eso siempre fue una carrera así y después entré a una vicepresidencia donde ya pasé de una dirección a ya tener un equipo de más de 100 personas. Fue un salto porque yo nunca había trabajado un área de ventas puntualmente, aunque obviamente todo lo que hacemos en marketing es ventas en últimas. Nunca he estado directamente responsable de un equipo de ventas y ahí subo una vicepresidencia para un grupo de universidades que era más dinámico de lo que era Samsung. A mí me impresionó porque el mundo de la educación es uno de los mundos, primero, con más dinero que existe. Impresionante los budgets que tienen, el presupuesto, porque literalmente, como decía mi jefe, son culos y tizas, ¿me entiendes? Cuando hablamos de culos es asientos, espacios dentro de un salón, y tizas, obviamente hoy en día marcadores, eso es todo. Y tú puedes tener un espacio con 15 personas que te cuesta lo mismo un profesor,
o un espacio con 45 o 50 personas y te va a costar exactamente lo mismo. Entonces, era un negocio de llenar salones a toda costa, de marketing, automation, de SEO, de cambiar el modelo. Además que nosotros lanzamos educación virtual en Latinoamérica y éramos líderes absolutos desde México hasta Argentina. Se llamaba Grupo Ilumno, son dueños de la Siglo XXI allá en Argentina, de 2-3 universidades después compraban en México, en Colombia eran dueños de la Central, del Politécnico Colombiano, del área andina, en Brasil de 3 universidades también, la San George, UBA, 17 universidades en toda Latinoamérica, un grupo gigante, y usualmente en la educación uno piensa que uno es el erudito, el que manda, el que dice qué es lo que quién pasa y quién no pasa. Eso era lo tradicional, ¿no? Y uno siempre tenía la reverencia por los profesores y el estrés de la materia. Nosotros hicimos un switch a decir, no, el estudiante es el cliente, ¿entiendes? Y si él no está pasando, y si él no está logrando buenas notas, somos nosotros los que tenemos el problema. Y empezamos, en vez de aceptar simplemente que son vagos, es ¿por qué? ¿Qué estás haciendo tú como profesor que no está motivando a este estudiante? O escogió mal la carrera, ¿me entiendes? O tiene problemas de aprendizaje, o ¿cómo estás tomando tu responsabilidad por tus estudiantes? En vez de simplemente dar una clase y si aprendió, aprendió, y si no aprendió, no aprendió, ¿entiendes? Y nosotros como educadores, y tú que también educas a tu gente, no hay nada más gratificante que una persona verdaderamente entienda un concepto, le vaya bien con el concepto y que lo pueda usar, porque si no, ¿para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, no? Entonces, yo creo que eso fue uno también de los cambios. Creé un equipo que no existía ya. Nosotros tenemos admisiones regularmente, de repente montamos un equipo de ventas, un equipo de marketing gigante que ninguna universidad tenía y que después todas las universidades nos copiaron, literalmente copy-paste. Nosotros nos metimos en los colegios porque nosotros dijimos, listo, yo necesito leads. ¿Y quiénes son mis leads? Pues los muchachos en los colegios. Ok, entonces desde noveno, décimo y 11 que tenemos en Colombia, ¿cómo hago yo para llegarle al de noveno? ¿Qué mensaje le doy? Al de décimo que todavía no está listo, ¿cómo le ayuda a escoger? Está de pronto pensando, el de noveno también, el de 11 ya está tomando decisiones. Nosotros teníamos flujos de automatización de marketing de más de 5.000 tipos de flujos. Cuando hablamos es el cumpleaños, si va a estudiar esta carrera, ¿cuáles son los temas? Si va a estudiar esta carrera que no tenemos nosotros en nuestras universidades, ¿cuál es una alternativa diferente que le podemos recomendar? Incluso nos inventamos una estrategia para lograr entrar en los colegios, no solo en las ferias universitarias, sino que les dimos valor educándolos con respecto a las drogas. Les decimos a los colegios, y eso fue súper exitoso porque decimos, mira, tenemos un programa, unos grants que nos dieron para entrenar colegios y vamos a hacerlo con una celebridad de la radio colombiana y lo único que necesitamos solamente aplica para noveno, décimo y 11 y tú aplicas, además no lo ofrecía, tú aplicas y si pasas nosotros lo cubrimos todo. El evento, los snacks, montábamos una escenografía total con respecto a esto, dábamos unos booklets, ¿me entiendes? Y al final lo único que le pedimos a los estudiantes es que llenen una encuesta, ¿me entiendes? Para poder darle una manillita que decía soy ingeniero, soy médico, soy marketero, soy esto, y ya. Y de nosotros tener que esperar antes que nos llegaran leads inbound, ahora literalmente los teníamos todos, de los colegios específicos que nosotros queríamos llegarle. Entonces, literalmente logramos tener el 80% de nuestro universo y nuestro market para poder empezar a ofrecerles nuestros productos y servicios que eran en últimas los programas. De ahí fue muy exitoso, obviamente crecimos mucho, logramos 56% de market share en menos de 2 años y de ahí empieza mi mundo de emprendimiento. De ahí empieza mi mundo de emprendimiento, me voy para Inglaterra un año,
estudio marketing digital y no termino porque me pareció que no sabían, el profesor no tenía ni idea. Sabía yo más que él era un textbook professor, pero pues sonaba chévere. El Professional Diploma en Marketing Digital, donde apenas estamos emprendiendo. O sea, hoy en día la mayoría de pelados piensan que esto existió toda la vida, pero en mi época no existía el marketing digital. ¿Entiendes? A ti, Jaime, acuérdate cuando todos estamos aprendiendo a hacer ads, cuando estamos aprendiendo a usar Facebook, cuando estamos aprendiendo a usar redes sociales, cuando no confiaban y no funcionaban además. Todo el mundo, no, digital, digital. Y uno me metía digital y eso no servía para un culo. ¿Entiendes? Cuando ya uno se ponía a mirar los números, no servían. Pero tocaba empezar a evangelizar. Yo me acuerdo, nosotros nos invitaron a las oficinas de Google en San Francisco y ya estuvimos y nos decían, no, que el search, que no sé qué. Y en Estados Unidos estaba funcionando, pero en Latinoamérica no. En Latinoamérica todavía no había empezado ese boom, que también es muy chévere porque uno en estos países latinoamericanos tiene como 2 años de visión al futuro. ¿Me entiendes? Y hoy en día cada día ha bajado más, de pronto ya ahorita con la globalización es más un año, pero empiezan a haber tendencias en el mundo que tú inmediatamente ves que esto va a llegar también a estos países. Y empezaba uno a ver y a invertir. Yo me acuerdo que nosotros empezamos a invertir el 10% de nuestro presupuesto de marketing en digital, que en esa época era una cantidad de plata. En esa época marketing digital era baratísimo. Hacer pautas, poner ads era lo más barato del mundo. Hoy en día se volvió carísimo a medida que todas las grandes empresas han estado haciendo el switch. Entonces, cuando antes uno se gastaba, no sé, $100 en una mega campaña que le iba súper bien, hoy en día pues no baja de $2,000, $3,000 una campaña exitosa. Entonces, todo nos tocó aprender. Y nos tocó aprender, incluso las agencias no sabían hacer marketing digital. Entonces todo el mundo era peleándose a los que medio sabían un poquitico y entendían el concepto. Ahí ni siquiera había llegado el tema de los influencers. Nuestros influencers de esta época eran las celebridades. Eran los TV hosts, los actores, las actrices. Todavía no había empezado este tema y todo empezó con Vine. No sé si te acuerdas de Vine. Totalmente, los videos cortos. Los videos cortos de 6 segundos y eso llevó a una cantidad de celebridades a volverlas mega celebridades. Y cuando antes una celebridad tradicional no te hacía contenido de valor, no, yo solo soy cara bonita y ya, ahora estas personas de repente empezaron a hacer contenido de valor y una marca les decía, venga, hagamos eso y ellos, claro, de una, yo me prostituyo, lo que no me preocupe, yo hago lo que tenga que hacer para poder pues ayudarte y crear valor. Y hoy en día vemos que gente haciendo millones de dólares a través de esto. Ya había empezado el tema de YouTube y los youtubers sí existían, pero todo este mundo de Instagram, de Snapchat, ¿me entiendes? Y antes de TikTok Musical.ly, apenas era un tema que las empresas no sabían cómo utilizar. Yo entrevisté hace poquito a la directora de Latinoamérica de TikTok en mi podcast para que vayan y vean, Natalia. Y hoy en día la cantidad de empresas que ya están usando TikTok y ya empiezas a ver los ads, cada vez que estás haciendo scroll en TikTok, todos los ads que están llegando, cada día más empresas están entendiendo que el tema es crear contenido. Y justo en eso, cuando llegué a Colombia, montamos una agencia de videos. Montamos una agencia de videos con mi gran amigo Andrés Mota, que ahorita acaba de hacer Game Changers, para los que lo conocen. Tuvo a Grant Cardone, a Steve Wozniak aquí a Colombia. Y estuvo Andrés López también ahí justamente en este evento, el comediante. Y nosotros empezamos a crear video. En esa época las marcas no creían mucho todavía en los stories. Instagram apenas estaba empezando con stories. Snapchat pues era un gran... el fundador de las historias corticas, y era muy costoso hacer video para las grandes empresas. Entonces nosotros montamos un concepto donde nosotros no te cobramos por video, nosotros te cobramos por trabajo. Entonces lo que nosotros hacíamos era que teníamos un videógrafo, un editor, un realizador, una persona de producción, y vamos a grabar. Entonces nosotros, uno de nuestros primeros clientes era Chevrolet, y Chevrolet era como que no, yo solo creo videos y creo comerciales y creo cosas, pero ¿qué contenido estaba haciendo? No sabían hacer contenido. Y nosotros, todo es contenido,
bueno, explícanos cómo podemos hacer contenido. Pues, ¿qué sería interesante? ¿Qué hacen ustedes? Nosotros vendemos carros, ok. ¿Y alguna vez se han ido para un concesionario a ver qué pasa en un concesionario? ¿Cómo funciona? ¿Me entiendes? Y nos fuimos a un concesionario, hablamos con una vendedora y le hacíamos preguntas. Bueno, ¿cuántas personas entran acá que verdaderamente compran un carro? No, eso es terrible, la gente, familia Miranda, aquí entran y eso, yo tengo que mostrarle a 40 personas un carro antes de que una persona de pronto diga, listo, venga pues, miremos bien cuánto vale. Porque cuando dicen cuánto cuesta y si hay financiación y esto, y ya como que tú dices, listo, este lead es más calentico. Y bueno, ¿y tú cómo miras la persona? No, pues mira, si la persona, o sea, todo este tipo de cosas que son interesantes saber de un vendedor de carros, cómo hace para vender carros, se volvió de repente súper viral. Era lo que más likes y engagement tenía dentro de las páginas de Chevrolet, pero no nos dejaban tener posts fijos, solamente stories, porque los posts tenían que estar aprobados por Brasil y eso demoraba 2, 3 días. Nosotros, ¿qué? No, esto es para montarlo y ya. Entonces dije, listo, stories, haz lo que te dé la gana porque eso se borra en 24 horas. ¿Me entiendes? Y empezamos, una vez nos fuimos a ver la entrega de un carro a una señora que era su primer carro nuevo. La vieja lloró, ¿me entiendes? Mi primer carrito, el esfuerzo, nos contó su historia, ¿me entiendes? Eso era contenido, ¿me entiendes? Nosotros hacíamos se llamaba, no me acuerdo cómo se llama, pero nos llevamos a unos influencers a probar las camionetas en terrenos destapados y a documentar todo eso. Incluso lo hacíamos con Discovery, de meternos por el paisaje colombiano a probar estas camionetas, los 4x4. Y todo el back office de eso, o sea, todo era la preparación del lanzamiento de una camioneta, ¿me entiendes? El lanzamiento es la publicidad de lo que yo iba a vender, que decir que soy lo mejor, pero lo chévere era que había detrás. Entonces estamos aquí en el montaje y toda esa parte behind the scenes era lo que generaba más engagement. Y así hicimos con Adidas, así hicimos con Sweetwater, así hicimos con Maxim Magazine y especialmente con Adidas fue lo mismo. Adidas no podía montar a sus influenciadores en sus propias redes sociales, entonces nosotros les hacíamos los videos a ellos. Nosotros hicimos más de 80 y pico videos con Adidas, donde trabajamos con los influencers en, vámonos un día para la casa de este influencer y cómo es tu día. ¿Entiendes? Te levantas, vamos a hacer ejercicio, obviamente, poniéndose los Adidas y poniéndose la pinta y saliendo, pero la gente le gustaba era ver a estas personas y eso. Entonces ahí nos va muy bien, nos fue súper bien. Nosotros vendimos más de $1 millón en nuestro primer año y todo a punta de video y obviamente muchas conexiones. Obviamente yo también tuve muchas conexiones de mi época de ser de ser un ejecutivo de multinacionales, también te genera esas conexiones. Y hoy en día yo creo que hay una pelea, y no sé si tú estás de acuerdo, Jaime, con respecto a que hay una tendencia muy fuerte, que yo estoy muy en contra, de decirle a las personas que dejen sus trabajos, que persigue tus sueños, que ve detrás de una cantidad de cosas, y yo lo único que veo algunas veces es que hay personas que están listos para eso y otras que no. Y yo que he sido ambos, emprendedor y empleado, y que he fracasado también como emprendedor, si tú ves un trabajo como trabajo y no como un emprendimiento también tuyo, pues siempre lo vas a odiar, ¿me entiendes? Si no estás verdaderamente trabajando en lo que te gusta y lo ves desde ese punto de vista, lo vas a odiar. Y yo veo una cantidad de jóvenes todavía a los 30 y pico años viviendo con sus padres, porque justamente no han logrado esa independencia, ese nivel de urgencia, y sigo buscando y mirando, y una de las cosas que yo me especialicé fue en la productividad también. ¿Cómo logramos lograr sacar esas ideas adelante? Cuando yo estuve asesorando, que fue mi siguiente etapa después de esta empresa, yo no logré vivir de mi emprendimiento. Yo tuve unos salarios de entre $12,000 a $15,000 mensuales. Y llegar tú a ese tipo de salarios con un emprendimiento, pues no es fácil. Te demoras 5 o 10 años, o algunos son muy exitosos y lo logran muy rápidamente. Pero constantemente eso te da un mindset. Entonces uno se mete en apartamentos costosos, camionetas, motos,
de todo. Yo me pegué unas endeudadas, tenía varias propiedades, porque también cuando tú eres empleado te prestan dinero como loco. Todos los bancos, ahí sí, ya, cuánto quiere. Y eso fue un aprendizaje porque yo me endeudé muchísimo aceptando todos estos créditos que no me preparaban para ser un emprendedor. Entonces, cuando ya yo emprendí, nosotros nos pusimos un salario de $1000 y para empezar, y estábamos apostándole a las utilidades. Pero cuando llegó la utilidad, pues la utilidad igual nos fue muy bien. Fueron, no sé, $45,000, $50,000 y a mí no me alcanzaba con eso. Entonces, yo no estaba listo para emprender. $40,000 al año. Sí, Claro. utilidad ya. Claro. Entonces, para mucha gente dice, no, buenísimo. Y para mi socio le servía porque él vivía todavía con sus papás. Claro. Pero no tenía un mortgage, no tenía una familia, no tenía otras cosas. Entonces, uno tiene que estar muy lean, muy flaquito económicamente y con deudas para poder muchas veces sacar proyectos adelante. Y yo vivía obviamente en un estrato súper alto, con una cantidad de lujos, y tenía unos ahorros que yo decía, mira, yo tengo 3 años de tranquilidad financiera. Yo puedo 3 años sentarme a rascarme las pelotas, emprender, hacer lo que sea, y puedo pagar mis deudas y mis vainas. Y no resultaron siendo 3 años, resultó siendo 1 año y medio, porque también invertí en la empresa y metí acá y hice esto, y de repente yo un día me pongo a hacer finanzas y digo, puta, tengo 3 meses de vida. Y yo no veo que, aunque nos está yendo muy bien con la empresa, que yo pueda vivir de esto. Entonces empieza a vender una propiedad, empieza a vender la moto de $40,000, ¿me entiendes? Entonces eran una cantidad de cosas que uno tiene que prepararse mental y financieramente para poder emprender. Entonces, de pronto ese es uno de los fracasos de los que somos trabajadores. No nos preparamos. Después de eso, yo salí de deudas completamente, vendí propiedades, me volví a ir a vivir a donde mi mamá. Yo después de tener un apartamento de lujo, doble o triple del de mi mamá, me tocó irme a dormir a mi habitación de adolescente en la casa de mis padres. ¿Seguías soltero? No, yo ya estaba casado. Lo que pasa es que mi esposa, esto fue en mi época de Argentina. Yo me fui a ser consultor y estuve trabajando en una empresa como consultor en Argentina porque mi esposa se fue a estudiar a Inglaterra. Entonces, cuando ella se fue a Inglaterra, nosotros teníamos un apartamento grande y a nosotros nos estaban pagando casi $4,000 mensuales por arrendar ese apartamento. Porque era bien grande, se lo alquilamos a una multinacional, al CEO, y estaba amoblado y era de lujo y era grandote. Entonces yo dije, no, yo necesito esos $4,000 como sea, ¿entiendes? Entonces, cuando mi esposa se iba, yo le dije, no, pues yo alquilo este apartamento y me voy a vivir donde mi mamá, porque yo necesito los $4,000, pero también eso es un tema psicológico de gente que no es capaz de tener ese cambio, porque tú sabes que la gente es muy de apariencias y esto, y a mí nunca me importó eso. Es parte del emprendimiento también. Es importarte un culo lo que la gente piense de ti, lo que tus amigos piensen de ti, si tienes esto, si no tienes aquello. Entonces, a mí me importó un carajo, yo necesito esos $4,000 mensuales porque tengo que sobrevivir. Me toca tocar fondo, y yo incluso tenía una charla que yo daba en los WeWorks, que hablaba volviendo a la casa de mamá, ¿me entiendes? Que justamente hablaba de ese tema de tener que volver, después de ser un gran ejecutivo muy exitoso, de repente a tener que volver a dormir en la casa de tus papás, no por, o sea, por mí era porque alquilé mi apartamento y de ahí me fui para Argentina. Entonces yo volví a donde mi mamá, iba a Argentina, volví a mi mamá, iba a Argentina y tenía ahí mis $4,000 que me entraban de renta, que después me di cuenta de que este es el negocio. El negocio no es comprar para vivir, es comprar para arrendar, ¿me entiendes? Y terminé diciéndole a mi socio, no puedo vivir de nuestro emprendimiento, necesito hacer más, necesito producir más. Entonces, mientras tenía el negocio, era consultor. Y como consultor, cuando tú tienes una buena hoja de vida, has trabajado para grandes empresas, genera como más confianza. Ah, es que ya lo ha hecho. Porque hoy en día hay mucho consultor de 20 años. ¿Sí lo han visto?
mucho consultor de Instagram, mucho CEO de empresa unipersonal que me va a decir a mí cómo hacer las cosas cuando pues nunca lo han hecho. Claro. Entonces, que está bien, que estas personas igual se capacitan y que han tenido éxitos, pero ya cuando vas a trabajar con empresas más grandes, pues ellos sí quieren que tú tengas cierta hoja de vida, que hayas tenido experiencia, que hayas hecho los excelcitos, las presentaciones, que verdaderamente hayas vivido esa experiencia, y ahí me va muy bien, a mí me va muy bien, empiezo a trabajar para diferentes empresas, y ahí incluso creo un programa que se llamaba el Consultant Lab, porque una de las cosas que yo me di cuenta trabajando ya como asesor y coach de otros ex empleados, porque la realidad es que muchos consultores en realidad no son consultores, son desempleados, ¿me entiendes? Claro. Desempleados buscando trabajo. Y era justamente que ellos no sabían, y yo creo que esto fue con mi hermano, era expatriado en Nestlé en esa época, se fue de Colombia para Chile, después para Suiza, después para México, y uno de sus compañeros era el CFO, ¿entiendes? Se ganaba una cantidad de plata. Sale en Nestlé y yo le digo, marica, ponte a hacer consultoría. Una gran reducción de 1.600 empleados a nivel global. Y esta persona no sabía qué hacer. Y pero vos trabajas por una mega empresa, tienes una cantidad de conocimiento. Y él, pero no tengo ni puta idea cómo hacer eso. Entonces, un día me senté con él y le dije, venga pues, ¿qué sabes hacer? No, pues yo sabía hacer esto y esto. Ok, entonces, ¿cómo lo convertimos eso en un producto que tú puedas vender? Porque el problema con muchos consultores es que asesoran, ¿me entiendes? Y al final de la consultoría o de la asesoría, el dueño de la empresa queda como, ¿y ya? ¿Y eso fue todo? No, pues eso yo ya lo sabía, ¿me entiendes? ¿Y ahora quién lo hace? ¿Y cómo hago para sacar eso adelante? Si tú me dices que tengo que hacer esto y aquello, hagámoslo, ¿me entiendes? Y ahí es muchas veces donde hay que ver uno cómo convierte el conocimiento que uno tiene en algo que sea un entregable, real, que un cliente va a quedar contento con ese entregable, que tú le entregaste un documento con unos pasos y con una siguiente consultoría. Hasta aquí llego yo. Si tú ya quieres que implementemos este plan, pues ya te va a costar esto. Y la persona, listo, entonces ve una estructura, ¿me entiendes? Tú le vendes una consultoría de 5 pasos. 5 pasos. Ok, entonces tú tienes una estructura. ¿Y cuál es el primer paso? No, el primer paso es el assessment. Ok, ¿y cuál es el segundo paso? Entonces, tú también le metes un tema de no simplemente escuchar y te asesoro, sino cuál es tu metodología, cuál es tu producto, qué entregas tú, cuál es mi entregable. Y eso lo hice por mucho tiempo. Eso lo hice casi 3 años. Y cuando yo me puse a hacer cuentas, yo creo que con mi esposa le dio mucho estrés, porque emprender es estresante. Al final de cuentas yo dije, estoy produciendo más dinero que cuando era empleado. Pero era diferente la sensación. Porque yo me puse a mirar, todo el año uno está reventado, porque la plata no entra todo al mismo tiempo. ¿Entiendes? La plata no entra todo al mismo tiempo. Y tú de repente es el banco llamando y la tarjeta de crédito y las cobranzas y no sé qué, y tú de repente te entra un buen dinero y pagas todo, pero estás, fue pucha. Y cuando me puse a hacer cuentas, wow, este año produje más de lo que trabajaba con unos megasalarios de estas empresas, pero se siente diferente y empiezas a coger cuero duro y empiezas a darte cuenta de que no, tranquilo, que no va a pasar, no me va a meter a la cárcel, de que yo puedo negociar estas deudas, de que puedo hacer esto, puedo hacer aquello. Uno no se estresa tanto. Y terminé cediendo al mundo laboral nuevamente. Cuando termino mi proyecto de 8 meses en Argentina, que creamos un nuevo e-commerce para cuando abrió fronteras nuevamente con el gobierno de Macri en el 2018, de repente llegan otra vez todos los emprendedores que se han ido para Estados Unidos a volver a importar, a volver a exportar, y allá creamos un e-commerce bien grande, y lo que fue una consultoría de 10 días se convirtió en un proyecto de 8 meses, de los cuales pude vivir esos 8 meses súper cómodo, tener a mi esposa en Colombia, pero en ese momento creo que estaba en Inglaterra, y llegué a Colombia y mi esposa dijo, bueno, ¿qué hacemos?
Un amigo me está llamando que necesita que sea el director de marketing y ventas de su empresa, que se han expandido muchísimo, que tiene presupuesto, que tiene buena plata. ¿Le ayudo o no le ayudo? Y pues tomar la decisión de volver a emplearme. Entonces, Claro. ¿es un fracaso volver a emplearte? Hay personas que de pronto dirían sí, hay personas que de pronto dirían que no. Pero al final, ¿cuál es el producto final de tu trabajo? Y es el ingreso, ¿me entiendes? Entonces, el ingreso lo consigues de una otra forma. Las estupideces que yo escucho algunas veces de estos gurús de Instagram es que es tu tiempo, ¿no? Cuando tú eres emprendedor, tú decides que no tienes jefes, que no tienes aquello. Eso es lo más estúpido que yo he escuchado en mi vida, porque no se trabaja nunca mucho más. O sea, trabajar en una empresa es extremadamente fácil en comparación con un emprendimiento. Y tus jefes son tus clientes. Y tus clientes son peores que tus jefes, ¿me entiendes? La forma en que te exigen, la forma en que te dan el feedback, las veces en que tú no entregas de pronto lo que tú esperabas, es parte de ese journey de un emprendedor, porque muchas veces en nuestros productos uno lo ve como súper exitoso en redes y al final el cliente está diciendo tu producto es una mierda, ¿me entiendes? No funcionó para esto, no funcionó para aquello, tiene estos bugs, tiene estas cosas, no está como yo pensaba, y uno diciendo no, soy súper exitoso, pero es una construcción justamente de esto. Entonces, eso es un poco mi historia, y vuelvo a emprendimiento. Llega la pandemia, me botan de mi empresa. Yo estaba de director de ventas de Latinoamérica de Berlitz. Berlitz es una empresa de lenguajes, una multinacional bien grande, japonesa, americana. Quedo por fuera de Colombia, atrapado en México. Me voy a donde mi hermano que estaba en México viviendo. Y lo bueno es que me fue muy bien en la empresa, entonces tuve unos bonos y me hicieron un arreglo. Yo fui las primeras personas en salir de Berlitz antes de que se dieran cuenta que esta pandemia iba para largo plazo. Yo logré a negociar 6 meses de salario y entonces me voy para México tranquilo, pero de una vez vuelvo otra vez como consultor. Y como ya tenía mi background de consultor, yo tenía mis productos, ya tenía mi marca, ya tenía mis templates, ya tenía todo. Y inmediatamente me consigo 3, 4 clientes que puedo trabajar remotamente. Y justamente termino con uno de esos clientes con los que empiezo a hacer consultoría, montando un proyecto de marketing grande dentro de su empresa. Entonces ahí te das cuenta de que yo siempre he buscado proyectos o trabajos que son de emprendimiento. Me encanta ser emprendedor. Entonces, cuando yo hablo con emprendedores que un poco bajan y reducen el tema de ser empleado, es diferente, porque yo he creado cosas que no existían dentro de empresas. Y a mí me parece eso hoy en día, ya hay todo, ya hay todas las empresas que por crear ya existen, ¿me entiendes? Y muy poquitas veces ve uno verdadera innovación. Entonces, hoy en día los emprendedores también tienen que juntarse con otros emprendedores y en ellos mismos todos ser empleados. Porque el problema con muchas veces el emprendedor es que el emprendedor quiere ser jefe y quiere ser dueño, pero no quiere ser empleado. Y ahí puede ser uno de los errores más grandes de que no haya producción, de que no haya estadísticas. Y justamente también tenemos que lidiar ahí con la productividad, que es uno de los temas también en los que me especialicé justamente en pandemia, porque me daba cuenta que cuando hablaba con muchos emprendedores, era como que, wow, qué buena idea tienes. ¿Y cuánto tiempo llevas haciendo? No, llevo 3 meses. Y yo, pero ¿por qué no has lanzado? ¿O por qué no has hecho esto? No, es que me toque yo. ¿Pero toca qué, weón? Dale, ¿me entiendes? Es tuyo. Es tuyo, hazlo. No, y me pongo ya después a observarlo más cercanamente y me pongo a dar cuenta que esta persona está perdiendo todo el puto día haciendo una cantidad de estupideces. Y empiezo incluso a investigar, porque no solamente era en cosas de su trabajo, sino que en pornografía, en gaming, ¿me entiendes? Jugando, o sea, esta es la realidad del emprendedor. Él no solamente Bueno, está porque lidiando con eso. venimos de un mundo en el que nos educaron a esperar a que alguien te diga qué hacer, ¿no? En el colegio tienes que esperar a que el maestro te diga qué hacer y en tu empleo te enseñan, te dicen qué hacer. Y la gente que no tiene esta disciplina de hacerse su propio plan y salir a comerse al mundo,
es muy complicado. Yo siempre le digo a la gente, y por eso me encantó lo que tú estabas hablando, que no importa lo que te dediques, no importa si eres empleado, no importa si eres microemprendedor, como la gran mayoría de la gente que nos escucha acá, puedes tener mentalidad de empleado o puedes tener mentalidad de empresario. Exactamente. Y eso es lo que hace toda la diferencia, que hagas lo que hagas, aunque seas empleado, ten mentalidad de empresario. Y me gustaría mucho, con toda tu perspectiva, que nos cuentes cuáles son las cosas más importantes que has detectado que tiene estas personas automotivadas, disciplinadas, que salen adelante sin importar lo que estén haciendo. Bueno, yo, y aquí me devuelvo un poco al tema de los empleados, porque cuando yo me pongo a mirar, una de las cosas que yo siempre hice con mis jefes es que a mí nunca me dio pena ir a la cabeza más alta de la compañía. Siempre fue algo de que yo no tengo pena. Mi esposo siempre hablamos con él porque a mí no me da pena nada en la vida. Y una de esas es la pena. ¿Por qué te lo digo? Porque la pena o la falta de confianza en ti mismo, se puede definir al final como gran parte de esa pena, es lo que muchas veces te restringe a salir, a decir, a buscar, a montar un video, ¿me entiendes? A estar preocupado por el qué dirán, ¿ok? Y una de mis justamente de las cosas que yo busqué fue, quiero hablar con el CEO de la empresa, una persona por allá abajo. Y yo llegaba donde el asistente, la persona, y le decía, oye, quiero una cita con esta persona. ¿Pero para qué? Yo no, es que quiero hablar con él, quiero que me cuente cómo puedo seguir creciendo dentro de la empresa, qué estoy haciendo bien y quiero coaching. Y, ok, si quieres mándame un email. Y el mismo día me respondía y me decía, oye, qué chévere, vamos a almorzar. Y me iba a almorzar con el CEO de la empresa. ¿Entiendes? Wow. El presidente. Me llevó, me recogí en su carro blindado, nos fuimos a un restaurante super fancy y me decía, porque es que a estas personas también les encanta ese tema de coaching. Muchas veces sus VPs que les reportan directamente de pronto no están en esa actitud porque son demasiado VPs. Pero entonces me pasó con, creo que 3 de estos grandes jefes, les decía, ¿qué ha sido lo más exitoso que tú has hecho? Y una de las primeras personas aquí, que era Ricardo Pedrosa, que era el CEO de Oracle en esa época, que hoy en día lo estimo mucho, él me dijo, yo no tenía ni puta idea lo que estaba haciendo cuando acepté este cargo. Y yo, ¿cómo así? Me dijo, sí. Porque yo venía a ser el vicepresidente de marketing y ventas de Latinoamérica, pero yo nunca había estado encargado de recursos humanos, de financiero, de la propiedad, de los empleados, de marketing, o sea, yo eso nunca lo había hecho. Entonces para mí fue, o sea, yo no sabía lo que me estaba metiendo y estaba aprendiendo. Entonces, una de las cosas que siempre me voy a acordar que me recomendó es escucha, ¿entiendes? Y entiende tu negocio completamente antes de que empieces a tomar acciones. Entonces yo me acuerdo que justamente yo lo vi en eso porque él decía, ¿tú no sabes de finanzas? Ok, saca tiempo, saca tiempo, saca tiempo, saca tiempo, entrénate, 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 entrénate. Y después me pasaba a recursos humanos, y entrénate recursos humanos, y entrénate recursos humanos. Y yo me demoré 6 meses en verdaderamente tomar decisiones, me decía él. Y yo decía, wow, increíble. Yo no podía pensar, uno piensa muchas veces que estas personas ya vienen aprendidos, se las saben todas. Entonces, para él fue siempre es, enfócate en un área, aprende todo lo que tienes que tener con respecto a esto y ahí puedes salir adelante. Y cuando hablamos con emprendedores, tú dices, todos tenemos emprendedores que admiramos, todos tenemos personas de mi competencia, de otras cosas. Yo les digo, ¿alguna vez has mirado su hoja de vida? Entonces tú ves la hoja de vida y dices, wow, esta persona es experta en esto. Y ahí viene el tema justamente de la educación. La educación no es de meterte a hacer un posgrado, un MBA y este tipo de cosas que justamente en uno de mis podcasts hablábamos con respecto a si valía la pena, especialmente los que valen mucho dinero. Porque yo tuve un amigo que estaba pagando $120,000 por irse a hacer un MBA en INSEAD, en Francia y en Singapur, que uno dice, ¿vale la pena?
$120,000 porque el man vendió su casa para poder pagarlo. Y yo decía, wow, ¿cómo son tus prioridades? ¿En qué mundo tú estás metido donde esto es aceptable? Porque yo creo que para cualquier emprendedor dice $120,000, deme esos $120,000, yo hago 240,000 con ellos, ¿me entiendes? Entonces yo le decía, ¿es valió la pena? Él me decía, ¿verdaderamente aumentaste tus ingresos, tu networking? Y decía, sí, pero no. Y yo, ¿por qué? Pero no. Porque al final es más en el largo plazo donde tú ves el resultado de estos MBAs. Porque cuando tú ya tienes 40 y pico, 50 años, que de pronto estás ya buscando estar en una gran empresa, ser el CEO, ser un vicepresidente global, ser esto y aquello, eso que hice en esa época pesa mucho. Pero ahorita no, porque al final es la experiencia. Hoy en día a nadie le importa, sinceramente, en nuestro nuevo mundo, tú que estudiaste o si estudiaste. A las empresas les importa un carajo. ¿Qué les importa? ¿Qué sabes hacer? ¿En qué eres experto? ¿Me entiendes? Y por eso es el tema de el conocimiento, volverte un experto verdaderamente en lo que tú estás, coger la experiencia y después salir adelante. Otra de las cosas Yo te digo algo, perdón, nada más que te interrumpa. Dale. Digo, no $120,000, pero yo he invertido 10,000 o 15,000 en un fin de semana. Un Sí. fin de semana, no un MBA. En habilidades blandas, en habilidades que tienen más que ver con cómo liderar equipos, cómo hablar en público, Eso vale la pena, eso sí vale la pena. y me ha cambiado la vida. Totalmente. Yo también invierto en ese tipo de cosas, porque son cosas que inmediatamente puedes aplicar. Cuando tú estudies algo, busca algo que puedes aplicar inmediatamente. Y todo el tema de marketing digital vale la pena la inversión. Todo el tema de habilidades blandas que tú ves, vale la pena la inversión. Todo el tema de hablar en público, vale la pena la inversión. Yo hice un training de speaker y le debo mi vida, porque yo hoy en día he dado muchas conferencias, muchas charlas, y se siente cuando tú estás hablando con alguien que tiene ese entrenamiento. La gente te ve, la gente te escucha, la gente pone atención, la gente se conecta contigo. Entonces, yo creo que esas son como algunas de estas cosas. Lo otro tiene que ver con la productividad. Si tú hoy en día estás perdiendo mucho tiempo procrastinando en diferentes cosas, una de las primeras cosas es que tienes que encontrar tu sistema. Y cuando yo hablo de tu sistema es qué es lo que funciona para ti, porque siempre hablamos de metas. ¿Cuál es tu meta? ¿Qué quieres lograr? Y poner metas es muy fácil y es difícil, ¿me entiendes? Pero fácil es porque uno puede decir, no, quiero lograr esto, y uno lo plantea. Pero ya el hacer para poder tener eso, ¿me entiendes? Es donde muchas veces cierto tipo de personas se quedan atascadas. Y es, ¿cuál es mi sistema para poder ser productivo? Yo, por ejemplo, sé que yo soy una persona nocturna. A mí me rinde muchísimo de 10 de la noche a 1 o 2 de la mañana. ¿Por qué? Y de pronto yo por mucho tiempo traté de cambiarlo. Entonces voy a madrugar y voy a organizar y voy a hacer esto, porque yo en sí soy un procrastinador empedernido. Y yo pensaría que la mayoría de emprendedores lo son. Tenemos tantas ideas, tenemos tanto impulso, tenemos tanta energía, nos interesan tantas cosas que terminamos metiendo una cantidad de cosas. Yo tengo una lista de procrastinación donde anoto en qué procrastiné. Y tiene que ver desde, una vez estuve viendo un tema de corsage. ¿Te acuerdas del corsage del prom? ¿Me entiendes? Y yo decía, ¿de dónde puta sale ese corsage? ¿Por qué un corsage? Porque una flor puesta en una cosa. Y me metí a 2 horas de googlear en que eso viene de Francia, en que también está relacionado con los matrimonios, en que el ramo de las flores que tienen en las bodas, las brides, ¿cómo se dice eso en español? ¿Novias? Las novias, tenía que ver con los olores, ¿me entiendes? Y que el cosito que se le pone acá y el corsage todo tenía que ver con los olores, porque los olores eran terribles en esa época, entonces adornaban a toda la gente de flores porque la gente apestaba, y yo, wow. Y una vez estuve procrastinando, entendiendo por qué el órgano reproductivo más grande del mundo de la ballena, y 1000 vainas, y acerca de la guerra en no sé dónde. Entonces, todo esto son temas de intereses
que mucha gente dice, no, eso es déficit de atención y tienes una enfermedad mental y tienes esto y tienes aquello. Pero no, el tema es cómo hackeo mi propia productividad. ¿Cómo sé que yo soy productivo? Yo soy, por ejemplo, persona de deadlines. Si no tengo un deadline, ¿me entiendes? Si no tengo un deadline, no logro activar mi megaproducción, ¿me entiendes? Claro. Entonces yo digo, listo, tengo una semana para hacer esto. Si me pongo juicioso, y hay personas que lo hacen, voy a dedicarle 2 horas diarias a esto y aquello. Yo ya sé que para mí no funciona eso. Yo ya sé que yo lo voy a dejar para el último día y mega produzco en un día en vez de perder todos los días haciendo un poquitico de esto y aquello. Pero tiene que ver con entenderte a ti mismo. Entonces, ¿cuál es tu sistema? Hay personas que le funciona Pomodoro, hay personas que les funciona sesiones de 15 minutos, hay personas que les funciona la madrugada, hay personas que les funciona la trasnochada. Hay que entender es dónde tú logras verdaderamente ser productivo y cuáles son esos triggers que también generan improductividad. Una de las cosas que yo me di cuenta en lo que la gente perdía más el tiempo es, obviamente, pantallas, Instagram, redes sociales, binge watching, que es cuando te pones a ver series y te conectas y te trasnochas, por mucha gente eso, la pornografía, ¿me entiendes? Que es uno de los temas que yo me di cuenta de que afecta a muchísimos jóvenes y emprendedores en que pierden demasiado tiempo porque también el estrés le genera este momento de ir a buscar ese reward de eso y la tranquilidad y el estrés que viene después. Entonces, justamente es entender qué me está generando estos triggers, porque si no solucionas estos, muchas veces no logras avanzar y también te bajas de ánimo y de repente te das cuenta de que no quiero hacer esto, no quiero hacer aquello y terminas perdiendo muchísimo tiempo. Entonces, una de las recomendaciones que yo tengo es en cuenta cuál es tu sistema, es qué has observado tú de cuando has sido muy productivo, qué has observado tú con respecto a la mañana, en la tarde, qué has observado tú con respecto a la comida, qué has observado tú con respecto a salir del espacio donde estás, donde trabajas mejor, en tu casa, en un café, en diferentes lugares. Y cuando tú logras ajustar tu sistema, pégate de ese sistema hasta que lo vas perfeccionando y perfeccionando, porque hay mucho tiempo en el día. Hay gente que dice no tengo tiempo para nada, pero hay demasiado tiempo si te organizas bien. Oye, la verdad que me dejas con dos conceptos extraordinarios para toda la gente que nos esté escuchando, ¿no? Por un lado, quieres ser un gran emprendedor, tienes que ser más desfachatado. No puedes tener vergüenza, no te puede dar pena, tienes que salir y hacer lo que tienes que hacer. Y bueno, y pues esa gente con la que te da vergüenza ni va a pagar la comida de tu refrigerador, ni va a pagar la universidad de tus hijos. Así es que hay que aprender a ser más desfachatado. Y por supuesto, lo que dices ahorita, ¿no? Más productivo, que Dios santo. Yo creo que eso es con lo que más batalla la gran mayoría de los emprendedores y de los microemprendedores, como la gente que estamos acá. Pues porque, claro, no tienes ese trajín, como decimos en México, no tienes ese ritmo de todo el tiempo tienes que estar haciendo entregas si no eres automotivado, si no eres alguien que se está poniendo sus propias pautas. Oye, se nos está terminando el tiempo, pero no quisiera irnos sin hacerte una pregunta de todo lo que nos contaste. Perdón, estoy un poco resfriado. Tranquilo. Nos hablaste mucho de cómo agarras estas nuevas olas del marketing digital y hay que educar a la gente a todo lo que venía del marketing digital y la creación de contenido. Y tal como tú lo dijiste, yo lo sufro todos los días, ¿no? El costo por adquisición sube día con día. Ahora, una de las grandes bendiciones que tuve yo en mi vida fue que fui de los primeros en agarrar YouTube, por ejemplo. Yo fui el primer canal de YouTube especializado en esto, en el microemprendimiento y en redes de mercadeo. Entonces, pues eso me dio un gran auge. ¿Tú hacia dónde crees que viene ahorita con todo lo que va a pasar con inteligencia artificial, con las nuevas plataformas, con la guerra de TikTok contra el mundo? Si tuvieras que apostarle tus fichas como experto en marketing, ¿hacia dónde apostarías? Pues excelente pregunta, porque justamente estamos en un punto donde todo va a cambiar. Las regulaciones americanas y europeas están quitando el tema de las cookies. Y la forma en que las empresas se guían a la gente por internet va a cambiar completamente.
Y ese tema de los cookies es un problema invasivo terrible. Si te das cuenta, la mayoría de páginas que hoy en día ves, lo primero que tienes que hacer es reject all, accept all, lo que tú quieras. ¿Entiendes? Eso va a cambiar. ¿Por qué? Porque ya es terrible. O sea, hay gente que quiere el cookie, hay gente que no quiere el cookie. Entonces las plataformas de demand generation van a cambiar algo que se llaman los lookalike audiences, que hoy en día ya existen, pero que tú ya no vas a poder seguir de la misma forma con el remarketing a las personas por internet. Entonces, en el mundo de marketing digital todo cambia todos los años. Y por eso las personas que hacen marketing tradicional o que de pronto se quedaron atascadas allá, no puedes parar de aprender. Hoy en día dependemos de las plataformas, porque hoy en día Facebook, que me dice a mí dónde puedo pautar, qué puedo hacer, qué no puedo hacer, me da todos los checklists que puedo hacer y no puedo hacer. YouTube también, Google también. Entonces todas esas plataformas van a estar cambiando y si se dan cuenta cada día se vuelve más complejo, algo que es extremadamente fácil, sinceramente. O que cuando nosotros empezamos era muy fácil. Hoy en día tienes que tener un experto para que entiendan todas estas recomendaciones que te sacan y cómo hackeo, que me tenga más likes y cómo cambio, pero también cómo después hago cosas que son fuera, no tan éticas, donde empiezo a hacer marketing del misterio, que un poco es engañar a las personas con respecto a lo que van a recibir y en verdad estoy tratando de conseguir una lista y otro tipo de cosas. Entonces, una de las cosas que va a cambiar, que tú justo acabas de decir, es la forma en que el search se hace. Hoy en día los jóvenes ya no están usando tanto Google para hacer search, están utilizando AI, ¿me entiendes? Y el problema con AI es que AI concluye un solo resultado. Entonces, si hoy en día yo busco a Jaime Loquier, ¿cuál es tu especialidad, Jaime? ¿Cómo dirías en un solo párrafo? Liderazgo para redes de mercadeo. Listo. Entonces, yo pregunto, en Latinoamérica, ¿quién es la mejor persona para seguir en liderazgo para redes de mercadeo? Si no sale Jaime Loquier, te jodiste. Si me voy más especializado, me voy a Uruguay, o me voy a México, o me voy a algo específico que tú sepas, te jodiste. Entonces, viene el tema, una de las cosas más grandes que va a haber y donde hay mucho trabajo, va a ser el AI Optimization, ¿entiendes? El AI Optimization, que hoy en día estamos de Marketing Optimization, de Ads Optimization, de Social Optimization, de cómo optimizo mi página para salir en los primeros 10 resultados de Google, eso se acaba, ¿entiendes? Porque al final, yo por ejemplo, en la empresa anterior donde trabajaba, nosotros teníamos todas las primeras posiciones en ciertos productos. Y cuando fuimos a preguntarle a ChatGPT o a Bard en ese momento, antes de Genie 6 y todo lo demás, no salíamos como primera opción. Entonces dijimos, ¿qué putas? ¿Cómo así que yo soy aquí en Google, estoy de primeras, pero en AI no me recomienda a mí como primera opción? Entonces inmediatamente nos fuimos a ver al que sí recomendaba por qué. ¿Por qué sí recomendaba? Y nos dimos cuenta que el voz a voz o el referido era más importante para AI. ¿Cómo así? Entonces nosotros somos partners de MongoDB, una gran empresa de desarrolladores de una base de datos a nivel mundial, pero aunque yo estaba posicionado más que cualquier otra empresa y lejos de cualquier otra empresa, en número uno, en MongoDB no decían que nuestra empresa era el mejor partner o el partner número uno. Nosotros decíamos que éramos el partner número uno y estamos posicionados, pero ellos no lo decían. Entonces, ¿cuál fue el trabajo que tocó hacer? Me toca ir allá y decirle a la empresa, oye, ¿qué tengo que hacer para que tú hagas más cosas y hables de mí y hables de este tipo de cosas? Y recomendaba a ellos unas empresas como Accenture, como Deloitte, como otras cosas de los que sí hablaban, pero que no es el resultado adecuado para ChatGPT. Si yo estoy buscando un partner que me implemente MongoDB, esto y aquello, no vas a encontrar eso, una respuesta correcta con Deloitte, con Accenture, con estas cosas. Entonces viene el tema es, las empresas tienen que empezar a ver cuáles son esas preguntas incómodas, porque la gente en AI hace otro tipo de preguntas. Una pregunta es Jaime Loquier, ¿por qué es exitoso? ¿Cuánto cuesta al final lo que él vende? ¿Me entiendes? ¿Cómo hace dinero? ¿Qué es lo malo que la gente habla de Jaime Loquier? ¿Me entiendes? Ese tipo de preguntas muchas veces nos toca ver cómo las metemos dentro de nuestras mismas páginas, de nuestro mismo contenido. Incluso
el tema de los precios. La gente todo el tiempo está buscando precios. Hay mucha gente que no quiere decir cuáles son sus precios. Como que primero dame tu email, primero conécteme, primero hagamos este webinar, primero hagamos esto y sí te vendo mi paquete. ¿Y qué está haciendo la gente? Está buscando es el comentario que dice, no, lo de Jaime Loquier al final es un tema de redes y no sé qué, y te va a invitar a que te vuelvas parte de esta red de marketing y no sé qué, y al final te toca pagar $200 para poder meterte en esto y aquello. Y ese es el comentario que más vale la pena. Ese comentario es el que la gente le está dando like. Ese es el comentario que empieza a posicionarse y ese es el comentario que va a ver AI. ¿Me entiendes? Porque al final está respondiendo, ¿qué onda con este Jaime Loquier? ¿Qué onda con este emprendimiento? ¿Qué onda con esta persona? Entonces, ese es el siguiente gran boom que puede existir en esto y es apertura total. O sea, necesito lograr que más gente hable de mí, que haya más comentarios hablando de mí. Exacto. ¿Bueno o malo? Que eso en el marketing de guerrilla, que es el que hacemos nosotros, ¿no? El marketing de redes es súper de guerrilla. Gente que recomienda gente que recomienda gente. Puede ser muy aprovechable. O sea, tú puedes decir, ok, siempre que firmes el nombre de la empresa, vamos a suponer que yo trabajo en una empresa que se llama Loquier Life. Sí. Y tú le enseñas a tu equipo. Tienes miles y miles y miles de personas en tu equipo que están recomendando los productos de boca en boca. Tú les dices, bueno, siempre que firmes Loquier Life, ponle la mejor empresa de redes de mercadeo. Y entonces tienes 10,000 o 100,000 personas que firman cada comentario con Loquier Life, la mejor empresa de redes de mercadeo. Cuando alguien le pregunta a ChatGPT cuál es la mejor empresa de redes de mercadeo, pues eso es lo que agarraría. Exacto. Así empieza uno, y esto son años de construcción de estas marcas, porque tú te das cuenta de que mientras tú antes tenías la opción de por lo menos hacer un poquito de scroll, que igual Google al final, tú casi siempre encuentras tu resultado en los primeros 2, 3 listados de Google. Al final tú, que hagas mucho scroll, no. O sea, ya ese algoritmo está demasiado fino. AI ya asume, ¿me entiendes? Que tú vas igual a escoger la mayoría de veces esa primera opción. Pero no siempre, si estás posicionado en Google, vas a estar posicionado en ChatGPT y en otros AIs. Entonces hay que hacer esas preguntas, hay que empezar a mirar con respecto a lo que yo quiero posicionarme, cuáles son esos primeros resultados, cuál es esa recomendación, cuál es ese contenido, cuáles son esos pasos, porque a ChatGPT le encantan los pasos, le encanta decirte la forma, pero él está muy metido en engagement. La gente con que hace engagement, cuál es ese comentario. Incluso si ustedes están probando ahorita Genesis en sus Google Search, está del putas lo que está haciendo hoy porque ya te dice exactamente lo que es. Yo ahorita estoy haciendo cuando tengo recién nacido, tengo puro baby search, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué hacer cuando está haciendo, tiene hipos, ¿me entiendes? Y inmediatamente lo que hace Genesis es que inmediatamente me dice lo que más la gente se metió, me lo resume de una vez y me dice esto y aquello. Claro. Y ese tipo de cosas es hacia donde vamos. Obviamente, la comunicación es pura. Cuando te hablo de entender el ciclo de comunicación, es por más marketing, por más tecnología, por más cosas, tú tienes que primero ver es si tu mensaje logra comunicación. Y con comunicación me refiero es la gente que lo ve. Muchas veces asumimos en nuestros productos y en lo que decimos que la gente entiende lo que yo estoy vendiendo y muchas veces no es la realidad. Entonces, esos primeros testings que tú haces con respecto a tu producto es muy importante. Ayer, por ejemplo, hablaba con mi mamá. Mi mamá ahorita se metió a TikTok y quiere crear contenido para TikTok. Entonces, ella empezó a hablar, a decir que yo quiero ayudar a las personas con esto y aquello, pero ¿quién te sigue? ¿Cuál es tu mensaje? ¿Hacia dónde los quieres llevar? Ok, no entiendo. No, pues los quiero llevar a mi página de Instagram. Ok, entonces, ¿y en tu Instagram con qué los vas a recibir? ¿Con fotos de bebés y de tu nieta? Ok, entonces hacer esa ingeniería en reversa con respecto a tu comunicación y lo que tú estás vendiendo, pues también es muy importante entender, porque al final el medio va a ir cambiando. Hoy en día es TikTok, hoy en día es Facebook, hoy en día es Instagram, pero mañana va a ser la nueva aplicación de Tesla, de X.com y de Elon Musk,
que pareciera que quieren dominar el mundo con esta nueva aplicación, ya están anunciando su nuevo teléfono, están haciendo un nuevo search engine, ya tienen su propio AI con Grok, y vemos nuevamente mucha gente volviendo otra vez a esta red social, pero puede que no, porque también tiene mucha mierda, tiene mucha toxicidad esta todavía, pero puede que vengan ahorita el tema de payments, puede que venga el tema de una AI gratis, puede que vengan diferentes opciones de almacenamientos gratuitos, un nuevo email, ¿me entiendes? Ya mucha gente lleva muchos años con Gmail, de pronto es época de tener un email de x.com, alejoarias@x.com, del putas, me encantaría, ¿me entiendes? De tener un nuevo email que llegue, porque acuérdate, como antes todos éramos Hotmail, Yahoo, llegó Gmail y todos ahora Gmails, y tenemos 15 gigas de almacenamiento gratis. ¿Qué le falta a un gran gigante para que de repente te diga, mira, coge mi email, crea tu email, crea una plataforma alrededor de esto, ten almacenamiento, ten otras aplicaciones tipo Office como tiene Google? O sea, hay tantas low hanging fruits para tomar que vienen next big things muy rápidamente. Yo pienso que estén muy pendientes de x.com. Si no tienen cuenta en Twitter o x.com, ahí vienen cosas grandes. Esta persona está haciendo cosas increíbles, y estar siempre atento. Hoy en día es TikTok, pero mañana es otra cosa. Y el que pega primero pega más rápido. Tú pegaste primero en YouTube, te fue muy bien. Yo pegué muy rápido en Twitter y ahí tengo 6.000 seguidores. Pero hoy en día, tú empiezas en Twitter a tratar de conseguir 100 seguidores y es imposible. Orgánicamente es imposible. Ya no hay audiencia, ya no hay forma de llegar a eso porque hay demasiado ruido. Entonces, los que empezaron rápido en TikTok, rápidamente crecen en TikTok. Sean evangelizadores, sean early adopters de las nuevas plataformas, de las nuevas redes, de las nuevas cosas, sin miedo, sin pena, no importa lo que creen, no tengan estructura, simplemente monten contenido y háganlo. Extraordinario. Mi querido Alejo, nos tenemos que ir, pero no sin antes que nos cuentes dónde pueden encontrar tu podcast y por qué les conviene escucharlo. Bueno, pues tengo un podcast que se llama Un Poco Geek, y yo soy un geek total, siempre he estado en tecnología, soy el tipo de los celulares, soy el tipo de la tecnología, soy el tipo de los Legos, juguetes, videojuegos, superhero geek. Entonces siempre me he autonombrado un geek, que hoy en día cada día se vuelve más cool. Antes no era tan cool, antes éramos unos nerds, antes éramos unos... Gracias a Big Bang Theory nos volvimos cool. Exactamente. Entonces, y por eso le pusimos un poco, porque es que hablamos más que todo de temas de historias de éxito, de gente como lo ha logrado. Ahí, por ejemplo, entrevistamos al CEO de la TAM Airlines, que tiene 39 años. Y es compañero mío de la universidad. Y uno dice, ¿cómo putas este man llegó con los 39 años a ser el CEO de una empresa con cientos de miles de empleados a nivel mundial? O sea, ¿cómo hiciste? Y te cuenta esa historia detrás de bambalinas de cómo lo logró o cómo tuvo la suerte también. ¿Entiendes? Tenemos gente de TikTok, tenemos gente de Google, tenemos gente de HubSpot, hablando acerca de marketing automation. Tuvimos a Andrés López, el comediante que estuvo aquí contigo, contó un poquitico acerca de su éxito. Hablamos de temas super lights, no hablamos de temas corporativos, hablamos acerca de historias de personas. Me pueden encontrar, mis redes sociales todas son Alejo Arias A, en Instagram, en Twitter, en Facebook, y nuestro canal está en Spotify. Todos los podcasts son en video, entonces en Spotify les sale el video, se llama Un Poco Geek. Así que síganos, búsquenos, denos follows, denos like, compártanos, escríbanme, síganme en Instagram especialmente, Alejo Arias A, y lo que necesiten, ahí estoy pendiente. También si quieren escribirme alejandro.arias.a@gmail, con muchísimo gusto los puedo ayudar. Buenísimo, mi querido Alejo. La verdad es que un gran gusto saludarte y escuchar la perspectiva de alguien que está mucho más inmerso en los cambios que se vienen, ¿no? Y en todo aquello a lo que hay que ponerle atención. Así es que muchas gracias por tu tiempo. No te desconectes aún, hay que dejar la plataforma esta unos 10 segundos prendido para que se suba todo en alta resolución.
y ahorita platicamos. Para todos los que están aquí en vivo, de verdad, muchas gracias por la bendición de su tiempo. Es siempre un gusto tenerlos por acá. Y bueno, nos estaremos viendo semana con semana en todo lo que estamos haciendo en la Academia Leaderty. Les mando un muy fuerte abrazo. Gracias por todo lo que hacen. Gracias por cambiar al mundo. Y ahora sí, vámonos, que el mundo nos necesita liderando.